Estimados y estimadas estudiantes, champañistas, tengan ustedes mi cordial saludo. Les saludo de una manera afectuosa su profesor Luis Basauri Castillo. Y estamos en este momento para enseñarles una nueva faceta sobre la historia universal, porque esta es parte de nuestra historia también. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante, un tema que esas personas nos han legado muchas cosas importantes para nuestra vida y también para nuestra cultura y el deporte. Entonces, vamos a hablar acerca de la civilización griega. Y podemos decir que esta civilización griega se desarrolló en la isla de Creta, sobre la península del mar Mediterráneo, entre el mar Jónico y el mar Egeo. Para más claridad, vamos a ir a este mapa. Vamos a ver el mapa. En este mapa podemos ver aquí cómo es que se desarrolló en cuanto a la ubicación geográfica, la civilización griega. Y acá tenemos que esta civilización griega se desarrolló en la zona del mar Mediterráneo, al sur también de la península balcánica. En la península balcánica, aquí sobresalen ciudades importantes, como quienes: Atenas, Esparta, Peloponeso, Olimpia y Corinto. Recuerden mucho este nombre, Olimpia. También observamos que la civilización griega se desarrolló también en las costas de Asia Menor. Y en las costas de Asia Menor va a resaltar el imperio persa y también una ciudad importante llamada Mileto. Y también podemos decir que se desarrolló entre las islas del mar Egeo y el mar Jónico. Esta es la parte de la situación geográfica que se desarrolló esta antigua civilización griega. También vamos a hablar acerca del proceso histórico de la civilización griega. Este proceso histórico se desarrolló bajo dos guerras que hubo en esa época. Hablamos de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, y las guerras médicas entre Grecia y Persa. Estos países fueron los que se enfrentaron. Podemos ubicarnos acá también en el mapa, los lugares tanto de Atenas con Esparta. Se le llamó la guerra del Peloponeso porque era una ciudad muy importante. Y hay un narrador, un historiador también llamado Tucídides, quien narra esta guerra del Peloponeso. ¿Quién gana al final esta guerra? Lo va a ganar Esparta. Y esto va a provocar la decadencia de la antigua Atenas y también de Grecia. Y en las guerras médicas, bueno, fue un enfrentamiento, fue un conflicto bélico entre Grecia y Persa. Se llamaron las guerras médicas. Ahora, ¿qué son las guerras médicas? No son las guerras de los médicos de que se enfrentaron entre ellos, no. Se llaman médicas porque hubo un lugar llamado los Medos, ¿no? O Medas también, que lo llaman otros. Es por eso que se llaman las guerras médicas, porque ese lugar de Medo, donde tenía como colonia persa, y Grecia reclamaba esa colonia, y por eso se produjeron las guerras médicas. Las guerras médicas, hubieron 3 guerras médicas que se produjeron en esta parte de la historia. También en esta faceta, en este estudio, vamos a ver algunos personajes que sobresalieron. Por ejemplo, Filipo II, Pericles y Alejandro Magno. Filipo II fue una persona que logró unificar a los griegos. En tanto problema que tenían, él logró unificar a los griegos. ¿Quién fue? Filipo II. Pero él también creó los falanges. No estamos hablando de falange, falangina y falangeta de las partes de los huesos de nuestro dedito, sino falange también es, digamos, un sistema militar en cuanto a defensa. Y muchos lo llaman el falange al escudo. Y ustedes lo van a apreciar en el video que van a ver más adelante. Cuando les toque estudiar más este tema, van a ver ese video del falange, que era el escudo de protección en una determinada guerra. Entonces también sobresale Alejandro Magno. Y Alejandro Magno fue un rey que logró, digamos, dominar su imperio, extender su imperio, crear nuevas ciudades. Él creó mucho, hizo un imperio grande, pero cuando él murió no hubo quien lo reemplace. Y entonces dividió este imperio tras la muerte de Alejandro Magno, llamado también el Grande. Cuando él muere, su imperio se dividió en 3 reinos: el reino de Egipto, el reino de Siria y el reino de
Macedonia. Fueron 3 los reinos que él, lamentablemente tuvo que morir. Su hermanastro tenía una deficiencia, no pudo controlar al Estado, y entonces de ahí vino ya la decadencia y la ruptura. También cuando hablamos de la cultura griega, hablamos también de 2 ciudades importantes que ya la hemos mencionado hace un momento. Son Esparta y Atenas. Esparta y Atenas son 2 ciudades importantes que lucharon mucho entre ellas. Por ejemplo, hay algunas diferencias que vamos a mencionar acá, tanto de Esparta como en Atenas. ¿Cómo vivían los espartanos? Vivían de la obediencia y de la guerra. El fin común era tener un buen ejército. ¿Y cómo vivían en Atenas? Vivían del arte, vivían de las letras, del desarrollo del hombre, decían que se encontraba a través de la educación. Entonces vemos acá 2 factores primordiales y diferenciales entre Esparta y Atenas. ¿Y cómo era el gobierno espartano? El gobierno espartano era un gobierno aristócrata militar, y el tipo de gobierno de los atenienses era democrático. Una diferencia, ¿no?, total entre los dos. Uno con la fuerza militar y otro con la participación del pueblo. Pero también acá nos preguntamos, ¿y cuál fue el rol de la mujer? El rol de la mujer, en ambas ciudades, la verdad, no estudiaron. Las niñas no fueron llevadas a las escuelas. Ellas se dedicaron más que todo al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, en las tareas domésticas, y nada más, no pasaban de ahí. O sea, fueron analfabetas en otras palabras. Pero hay una diferencia entre la mujer espartana y la mujer de Atenas. Las niñas espartanas también eran preparadas para ser madres de guerreros. Ese era el objetivo. Y es por eso que ellas también se iban a presenciar cómo eran los entrenamientos y todo lo demás, porque ellos querían que ellas sean entrenadas, porque así iban a ser mujeres fuertes. Y al ser mujeres fuertes, iban a tener hijos fuertes también. Entonces tenemos acá, podemos ver también de que qué le pasaba cuando en Esparta nacía un hijo con una deficiencia física. Cuenta la mitología que eran lanzados al precipicio, al abismo. Otros dicen de que eran dejados a su suerte lejos de la ciudad y tal vez por ahí moría, o de repente algún pastor de ovejas pues lo recogía y se salvaba su vida, pero generalmente, según cuenta la mitología, que ellos fueron lanzados. Y en la educación, ¿cómo fue? Los niños, hasta los 7 años, tanto en Esparta como en Atenas, tenían el privilegio de estar en la casa con su mamá, con su madre. Pero ¿qué pasaba después? Bueno, los niños de Atenas, después, cuando ya cumplía 7 años, iban a la escuela a leer, a escribir, a hacer cálculos, y también practicaban los deportes. Pero ¿qué pasaba en los espartanos? A los 7 años los niños abandonaban su casa, dejaban su casa a la mano, aunque sea los llevaban, y tenían ellos que estudiar, prepararse para ser soldados. Si bien es cierto que ellos eran soldados únicamente, pero también recibían la lectura, la escritura, pero de manera básica nada más. Entonces, la educación espartana fue netamente militarista, mientras que la educación ateniense buscaba más que todo, futuros funcionarios públicos que puedan seguir dominando, el poder en Atenas. En esta parte también hablamos sobre el ciclo de Pericles. Y el ciclo de Pericles se le llama así porque fue un año de que los griegos tomaron muy en serio la parte del sistema democrático, y Pericles consolidó el sistema democrático en Atenas y también promovió la fundación de muchas cleruquias que eran como centros de abastos comerciales, y también implantó el sistema de dietas donde los funcionarios podían tener ya un sueldo. Y esta es la parte del ciclo de Pericles. Entonces vamos a pasar ahora también a otro punto muy importante de las personas que dejaron mucho para la ciencia, mucho en las letras, y también algunos, sobre todo del arte. Algunos personajes que sobresalen esta cultura, a la antigua cultura griega,
fueron, por ejemplo, los padres. ¿Quién fue el padre de la medicina? El padre de la psicología. ¿Quién fue el padre de la historia? El padre de la geografía. Entonces lo vamos a ver acá, así a grosso modo. Podemos decir que el padre de la medicina fue Hipócrates. Y también se le atribuye al padre de la psicología a Aristóteles. También el padre de la historia lo podemos tener en Heródoto, que también dijo que la historia es la madre de todas las ciencias. En geografía podemos determinar también al padre de la geografía, que fue Eratóstenes. ¿Quién fundó la geometría? Quien fundó la geometría fue Euclides. Entonces vamos a decir, ¿quién inventó la tabla de multiplicar? Pitágoras. Y también sabemos que Pitágoras hizo un teorema, con el cual lleva su mismo nombre, que es el teorema de Pitágoras. También, ¿quién descubrió los principios de mecánica? Fue también Arquímedes. Él también descubrió la rueda. ¿Quién fue el que descubrió, las primeras propiedades de la materia? Las primeras propiedades de la materia fueron descubiertas por Anaxágoras. Ahora, ¿quién fue el fundador de la academia y del idealismo filosófico? Pues es nada más y nada menos que Platón. Y un buen discípulo de Platón fue también aquel que el que le enseñó mucho a Platón, fue aquel que dijo sus máximas: solo sé que nada sé. Y también conócete a ti mismo. ¿Quién fue? Sócrates. Ahora, yéndonos un poco ya a la literatura, tenemos una muy, muy importante, muy hermosa en esta mitología, que es la Ilíada y la Odisea, por Homero. Homero fue quien escribió estas hermosas obras. Y también recuerdan ustedes a un personaje en posición de lanzar el disco, y lo llaman el discóbolo, fue Mirón. Mirón fue quien hizo esta estatua en honor a los Juegos Olímpicos. Ya vamos a ver al final también eso. Les dije que recuerden Olimpia. Vamos con los dioses griegos. Hablar de dioses es hablar pues de una tremenda, categoría de dioses, porque hay dioses, semidioses, hay héroes. Toquemos algunos resaltantes. ¿Quién fue el dios del universo que creó todo, la tierra, los hombres? Se le atribuye a Zeus, que es el dios de todos los dioses. ¿Quién es el dios, hijo de Zeus y dios de la guerra? Se le atribuye al dios Ares. ¿Quién es el que era el dueño del mar, que podía controlar las tempestades, las mareas y todo lo demás? Fue Poseidón. ¿Quién fue? Ahora vamos con las damas, vamos con las mujeres. La diosa aquí se le atribuye la diosa de la sabiduría. Fue Atenea. Muy bien. ¿Y quién fue la diosa del amor? La diosa de la belleza. ¿Quién fue esa? Ustedes la deben recordar. Fue Afrodita. Ella fue la diosa del amor y de la belleza. A estos dioses que he mencionado también se les conoce como dioses olímpicos. Ahora, los semidioses. Hay un semidios que se llama Pan, así como se escucha, así como el pan de cada día, de cada mañana en el desayuno. Pan era el dios de los pastores, el dios de los rebaños, el dios de la naturaleza, exquisita, de la naturaleza salvaje. Y también Pan era el dios de la sexualidad masculina. ¿Quién fue? Fue Pan. Ahora, vamos a otro dios muy querido por los griegos. Fue el dios Dioniso, porque es el dios del vino y también de la fertilidad. Y entre los héroes, ¿quiénes figuran? Figuran Hércules, por ejemplo, también está Perseo y también está Aquiles. Y también hay un dios que era el que estaba en contra de Zeus, ¿no? Se le llama también a él un titán. ¿Por qué? Por su lucha contra Zeus. Me refiero a Atlas. Y Atlas fue condenado ¿a qué? Condenado a sostener el mundo sobre sus espaldas. Ese fue el castigo que le dieron a Atlas, a este dios titán que estaba en contra de Zeus. Entonces quiero decirles algo para terminar. Decirles lo siguiente. Digo, ¿cuáles fueron lo que los griegos nos dejaron? ¿Qué cosa fue lo más importante que nos legaron ellos? Bueno, si vamos al grupo de las ciencias, fue
la medicina, ¿no? Fue la medicina con Hipócrates, fue también la psicología con Aristóteles, la historia con Heródoto, se fundaron las primeras tablas de multiplicar, se dieron también, Arquímedes descubrió también los principios de la mecánica, y todas esas cosas nos han valido para nosotros ir más allá perfeccionándolos. Gracias a ellos la tecnología sigue avanzando. Entonces, muchas cosas que ellos nos han dejado en matemática, en la literatura, son los aportes culturales que ellos nos han dejado, aparte de su, digamos, arquitectura, de su cerámica, escultura. Esto también es resaltable. Y también podemos decir que ellos nos dejaron hasta hoy, practicamos los famosos Juegos Olímpicos. Y en ese lugar, en Olimpia, donde ahí se desarrollaban todos los Juegos Olímpicos de los héroes, de los semidioses, y ahí pues era hablando de mitología, se reunía en ese lugar. Y los Juegos Olímpicos hasta hoy existen. Muy bien, esto es una síntesis de lo que es la antigua civilización griega. Y bueno, desearles a ustedes que Dios me los bendiga, que estén siempre protegidos de esta pandemia, que juntos lo vamos a dar pelea para que esto ya se vaya de una vez. Mientras tanto, quiero invitarles, no olvidar suscribirte a mi canal y también activar la campanita para que así te pueda avisar cuando yo también suba un nuevo video. Muchas gracias y que Dios te bendiga.